Bueno, de nuevo nos damos la bienvenida al taller de construcción de proyectos. Como habíamos hablado en la sesión introductoria, esta va a ser nuestra primera sesión. Estamos aquí con Sara y entonces vamos a ir viendo como de nuevo el esquema general que les habíamos comentado en la sesión introductoria. Y como habíamos dicho, pues vamos a trabajar la herramienta del árbol de problemas y el árbol de objetivos, que es como el ejercicio diagnóstico que nos permite preguntarnos el por qué, para quién, incluso el dónde también, y darle como contexto a nuestro proyecto. Entonces, en esta primera sesión vamos a empezar revisando también un par de cosas que son muy importantes del proyecto y que antes de arrancar con la herramienta en sí, pues recordarnos que un proyecto pues es un esfuerzo planificado que se hace pues generalmente, y lo que buscamos en particular para la Guardia Muisca de SUA es que digamos sea un ejercicio pues también desde lo colectivo, desde lo comunitario, porque eso permite identificar mejor los problemas. Pero algo que siempre recordamos es que un proyecto tiene unos objetivos específicos, busca una solución que es precisa, tiene digamos que un contexto también determinado, unos tiempos, que eso es muy importante, y unos recursos también que son definidos, que son limitados. Muchas veces nos pasan que hacemos acciones y decimos tenemos un proyectico, y el proyectico se volvió 5 o 6 años y ya es más como una acción que es comunitaria, pero un proyecto sí tiene unos límites, y eso lo hace también muy interesante porque es la capacidad de podernos enfocar en un momento en ciertas cosas precisas que queremos generalmente solucionar y que surgen de un problema, pero también pueden surgir de una necesidad, de una oportunidad también, cuando tenemos como una idea de algo que queremos lograr y podemos generar una nueva solución o producto que llama como en proyectos. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta, que tiene como unos marcos definidos en recursos, tiempos y contextos. Y los ciclos de proyecto, eh, Sí. Ahí, digamos que lo importante con el tema del ciclo del proyecto es empezar a identificar dónde estamos parados cada vez que vamos pasando por una de ellas. El primero es la identificación del problema, que creo que también es una construcción que hemos venido haciendo con la comunidad Muisca desde el inicio de este año, junto con la Secretaría y digamos con los diferentes aliados como Aura Viva y David y pues el Centro de Educación. Eh, Ese proceso de identificación que nosotros hemos intentado como irles dando, como estas son las rutas que creemos que es donde se centran las problemáticas o los principales intereses de la comunidad, viene siendo ese primer punto. Identificar la problemática, identificar cuáles son los retos, cuáles son las necesidades que tiene la comunidad y que esto parta justamente de estas personas de base que son las que van a trabajar sobre el proyecto. La segunda parte, que es en la que consiste, digamos que a grandes rasgos, este taller que nosotros les estamos proponiendo, esta escuela de formación, es la formulación. En la formulación lo que vamos a hacer es poder entonces materializar, bajar esa primera problemática a una idea o a una propuesta de trabajo y identificar todo lo que se necesita para que esto pueda ser posible. Entonces, a lo largo de estas 4 sesiones nos vamos a ir dando cuenta que ahí hay una serie de elementos que lo conforman, ¿no? Como los recursos, el tiempo que lleva, las personas que van a trabajar en ello y qué actividades van a hacer esas personas. Entonces, en eso consiste toda esta formulación. Luego viene esta parte de ejecución, que ya es, digamos que en la práctica, cómo yo empiezo a seguir esa ruta que planeé en formulación para poder darle resultados a la problemática que en principio tuvimos. Esa parte de ejecución también tiene una serie de herramientas que les recomendamos que también revisen cuando ya vayan a ejecutar para que el proyecto salga de la mejor manera. Y es en esa ejecución donde se materializan las actividades que van a dar lugar a la solución de la problemática o al logro de la propuesta inicial que se propusieron. Finalmente está la evaluación y es en la evaluación en la que podemos empezar a chequear o identificar todos esos ítems o esas actividades o esas propuestas que tuvimos intermedias para saber que en efecto cumplimos con los objetivos planteados y que le dimos solución a la problemática. También en esa misma evaluación y entendiendo esta forma que nosotros les pusimos acá como un ciclo, como un círculo, es que la evaluación igualmente nos lleva a nuevos retos, a nuevas problemáticas, a nueva identificación de rutas que vamos a seguir. De pronto otra cosita que es importante mencionar acá es que este ejercicio secuencial igualmente nos lleva a unos retos específicos. La ejecución de pronto nos lleva otra vez a volvernos sobre elementos que tuvimos en la formulación y a replantear algunas cosas. Siempre pasan ese tipo de retos. Eh, entonces, digamos que eso es a grandes rasgos lo general.
Ahora lo que queremos es explicarles específicamente esta herramienta para la sesión de hoy, que son dos. Esta primera es el árbol de problemas. Entonces, la alcanzamos a ver con algunos de ustedes, pero este árbol de problemas lo que intenta es, digamos que desglosar esta primera problemática. Entonces, en el centro, que es el tronco, que es, digamos que la parte fuerte central del árbol, va la problemática específica que vamos a elegir. En las raíces vamos a identificar las causas. ¿Qué es lo que hace que esta problemática sea lo que es? ¿Sí? Eh, y las ramas superiores vienen siendo los efectos, que son las consecuencias que trae consigo esa problemática. ¿Cuáles son los impactos? Como estamos viendo en pequeñas cositas que se materializa ese problema que tenemos grande. En este momento lo que les queremos pedir es que detengan el video un momento y revisen entre ustedes, se tomen unos 15 minutos para que puedan pensar cuál es esa problemática sobre la que les gustaría trabajar. Piensen más o menos unas 3 o causas grandes que son las que le dan lugar a esa problemática y además piensen cuáles son esas consecuencias que ustedes sienten que son las que más se resaltan en la comunidad, que son importantes trabajar. Listo. Entonces, si hicieron bien el ejercicio y se tomaron su tiempo, sé que sabemos que esto no es fácil, entonces tengamos paciencia. Nomás les queremos mostrar un ejemplo que hicimos con algunos de ustedes en un primer acercamiento a una problemática. Entonces, lo que identificamos como centro del problema o como este tronco grande es la falta de espacios en la localidad de Suba para la participación activa de la Guardia Muisca. Entonces, bueno, como se dan cuenta, esto tiene una serie de elementos, tiene una población, tiene qué es lo que está pasando y tiene dónde está situado, ¿no? Ahorita más adelante vamos a abordar eso. Dentro de las causas que ustedes propusieron estaba uno, que hay una pérdida del territorio natural y ancestral que ha sido reemplazada por construcciones y pues por la dinámica social de urbanización, ¿no? Que ocurre en Suba cuando se vuelve localidad. Una segunda causa es el desplazamiento violento de la comunidad muisca hacia ciertos sectores, pese a la relación que han tenido milenariamente con los territorios, o sea, como un tipo de relegación de la comunidad muisca que ya no le permite como tener el lugar tan activo que tenía antes dentro de su territorio. Y el tercero, la pérdida de los bastiones de la cultura muisca, abuelos, sabedores, y así como el abandono de los territorios propios y de las prácticas tradicionales asociadas a ellos. Entonces ahí hablamos no solamente de la pérdida física del espacio, sino también de los temas culturales que trae consigo. Como efectos o consecuencias que ustedes ven para que le dan lugar a esta problemática, está uno, pues la pérdida de la biodiversidad del territorio, de las aves, las plantas y las fuentes hídricas. Como ustedes se pueden dar cuenta, el efecto 1 tiene que ver directamente con la causa 1. Entonces la idea es que sea así, que esta causa pase por la problemática y nos lleve a un efecto específico. Se anudan directamente la causa 1 con el efecto 1, la causa 2 con el efecto 2 y la causa 3 con el efecto 3. Entonces, el efecto 2, que responde a la causa del desplazamiento violento, es la pérdida del territorio como lugar que provee sustento. Y como efecto de la causa 3, que es esta pérdida de los bastiones, está la pérdida de las prácticas culturales propias y de la identidad que surge en la relación con el territorio. Esto es un primer ejemplo, pueda que su propuesta sea distinta, pero pues tengan en cuenta que ya hicimos este primer ejercicio. Listo, aquí es también donde se vuelve muy interesante como herramienta y me toca a mí la parte más fácil que es darle la vuelta realmente. Una vez identificado el problema, pues digamos que ya podemos escribir nuestro objetivo general. Lo que hacemos es muy sencillo y es básicamente pues tratar de cambiar a positivo eso que hemos escrito en la anterior diapositiva. Entonces, si lo que nosotros estamos hablando que había una pérdida de los espacios en la localidad si nos devolvemos eso, la anterior, si es una falta de espacios en la localidad de Suba para la participación activa de la Guardia Muisca, nosotros lo que vamos a buscar es decir, bueno, nosotros lo que queremos proponer es una acción que cambie este problema. Y las acciones, normalmente en el lenguaje, en este ejercicio de marco lógico que, como les habíamos contado en la introducción, es la que va a orientar la construcción del proyecto, pues esas acciones quedan con un verbo. Entonces, digamos que al pasarlos, cuando le damos la vuelta, entonces ese problema que teníamos, que era una falta de espacios, entonces decimos, bueno, ¿qué acciones podemos tomar para que haya nuevamente los espacios? En la sesión que tuvimos, lo que construimos es lo que está en la siguiente diapositiva, que es recuperar espacios. Si no los teníamos, pues ¿cómo los recuperamos?
Vamos a ir saltando, digamos, entre estas diapositivas y lo que hacemos es, por ejemplo, volvimos a ver el problema, el primer problema que teníamos era una pérdida del territorio natural y ancestral que ha sido reemplazado por las construcciones y dinámicas de la sociedad mayoritaria. Entonces, cuando le damos vuelta a nuestro problema, se vuelve nuestro objetivo general. Cuando le damos vuelta a nuestra causa número uno, pues se va a volver nuestro objetivo específico número uno. Habíamos escrito pérdida, pero pues para variar un poquito el lenguaje y también para explicar un poco la herramienta, la idea es que busquemos otros verbos que sean también acordes, ya vamos a revisar eso nuevamente en un momento, pero entonces contribuir a la reapropiación del territorio natural y ancestral que ha sido reemplazado por la construcción y las dinámicas de la sociedad mayoritaria. Es decir, que nosotros estamos casi que copiando y pegando esos problemas y buscando qué acciones permitirían que esto tuviera un desenlace positivo. Y de esa misma manera va a ocurrir arriba en esos efectos que también en otras materiales le llaman los fines, o sea, cuáles son esos fines a los que le apunta el proyecto una vez trabajado sus causas, una vez el objetivo general se da y se cumple, pues produce también unos efectos o tiene unos fines también en el territorio. Entonces, de alguna manera, en este ejercicio marcológico, la idea es que tengan cierta coherencia. Entonces, si habíamos dicho que hay una pérdida de la biodiversidad, pues podemos decir, con que generemos estas acciones de contribuir a la reapropiación del territorio natural, pues se va a dar, ¿qué cosa? La aparición de otras especies de aves y plantas que suman a la biodiversidad del territorio, y ahí nos quedó las fuentes hídricas que estábamos ahí como en el ejercicio ajustando. Todos estos procesos muchas veces son de ir ajustando así el orden o la coherencia que se va viendo en la redacción. A veces no es como, poníamos el ejemplo, no es como cuando tenemos una mochila que es un hilo que continuamente va subiendo y va subiendo, sino que es más parecido un poco al trabajo con la cerámica en la cual uno de una forma muy base el material le va diciendo cómo moldearlo y a veces hay que volverse, pulir cosas, agregar cosas. Entonces ese trabajo lo hace interesante y como vemos pues con los demás objetivos, la causa número 2 se va a volver nuestro objetivo específico número 2. Si nos devolvemos rapidito para revisar eso, entonces si tenemos un desplazamiento violento de la comunidad muisca hacia ciertos sectores, pese a la relación que han tenido milenariamente con el territorio, cuando nosotros nos devolvemos, les decimos, bueno, ¿qué acción podemos emprender? En ese momento lo que dijimos fue reintegrar a la comunidad muisca a los territorios que milenariamente han habitado. Lo decíamos y lo vamos a revisar, pues hay verbos que se vuelven muy grandes, ¿no? Entonces estar consciente de esos ya en los tips los vamos a revisar, pero es básicamente el ejercicio que les queremos proponer en este momento y es que con base en el problema que ustedes construyeron, se tomen el tiempo para analizar la causa y decir qué acción quieren proponer. Importante, muchas veces nos llenamos de muchos verbos, elijamos solo uno por causa. Si ustedes, por ejemplo, no sé, en su problemática dicen que hay una mala relación con los actores de la policía, que es uno de los, digamos, de los grandes problemas que estuvimos identificando durante este 2022, pues ustedes pueden decir generar espacios de diálogo, ¿sí? Que ayuden a mejorar las relaciones con la policía. Si ustedes identificaron que una de esas causas es, por ejemplo, que es que hay un desconocimiento de la jurisdicción indígena, pues digamos que una causa podría ser propiciar escenarios para compartir los saberes de la jurisdicción propia indígena, generar encuentros para compartir información sobre las jurisdicciones especiales y ordinarias, que tengan esa relación, digamos, de espejo hacia positivo. Entonces, en este momento, pues la invitación es que nuevamente pausen el video y ya con eso volvemos y revisamos un par de tips. Lo pueden hacer aquí en la presentación, el material o donde lo estén haciendo. Aquí, por ejemplo, pueden duplicar la diapositiva y trabajar sobre una de estas para que les sea más fácil trabajar en este ejercicio borrador. Listo. Listo, hay varios tips que son importantes. Este primero es como algo que siempre es muy importante y es busquemos que todo el tiempo, digamos, el proyecto tenga como buena información. Es como yo quiero recuperar espacios en la localidad,
pero ¿cuál localidad? Puede que la persona que esté leyendo su proyecto, y que esto es muy importante, estos proyectos, pues hay personas que los leen, que van a generar como un aporte para esto, pues tienen que entender en dónde, y muchas veces damos por sentado, no, es que yo quiero que en mi localidad, bueno, ¿cuál es mi localidad? Y muchas veces esto se soluciona simplemente pues haciéndose estas preguntas del qué, el cómo, el dónde, el con quién, que nos permiten también ya darle como un contexto. Ahorita Sara nos va a contar, hay un ejemplo que hemos preparado para este tip, eh, pero está también muy de la mano con el segundo, y es que muchas veces algo que para nosotros es importante, para otra persona no lo es, no porque no sea importante, sino porque él desconoce el contexto. Entonces, una de las grandes recomendaciones es que en la manera en que lo redactemos, nuestros problemas, nuestras causas, nuestros objetivos, siempre haya un sentido como de urgencia. ¿A qué me refiero? Si ustedes pueden tener un problema y es, estamos teniendo una pérdida de la cultura tradicional oral muisca, por ejemplo, por ponerlo, y el efecto es que se está perdiendo narraciones que son milenariamente, eh, han sido milenariamente transmitidas. Una persona puede decir, pues eso no es grave, ¿no? Pero cuando uno le dice, no, hay una pérdida de unas tradiciones milenarias que aparte orientan la comunidad, ayudan su organización, protegen el territorio, pues la persona dice, uy, pucho, o sea, esto no se puede perder, esto es importante, eh, que si se está perdiendo, pues no se siga, y entonces la idea de estos muchachos es muy importante. Entonces siempre buscar darle un sentido de urgencia. Un profesor nos contaba también, la idea es que usted le venda al otro que si este proyecto no se lo aprueba en el mundo se puede acabar. Y pues sin exagerar, pues, la idea es que sí leemos una urgencia porque muchas veces no entendemos, y pues desafortunadamente dentro de nuestra cultura todavía no entendemos particularmente la importancia que tienen muchas de las tradiciones de las comunidades étnicas. Eh, entonces, importante eso, siempre buscar un sentido de urgencia, y que de igual manera su objetivo tenga también como que se note como esa solución que es, ¿no? O sea, esa solución que realmente está respondiendo a la urgencia. Ya les habíamos comentado, hay veces que nos ponemos a construir con muchos verbos, entonces decimos fortalecer los procesos de transmisión de la comunidad oral muisca, generar, y entonces empieza a volver fortalecer, generar, después compartir. Entonces, no, solo un verbo, una acción que sea muy precisa, y eso ayuda también como al pensamiento de decir, bueno, este es uno, este puede ser otro, y ayuda a mantenerlos. Y sobre todo darle también como un alcance. A veces, digamos, en el ejemplo que teníamos anterior, si nos devolvemos, Sara, por ejemplo, en el efecto 2, si lo dejamos en el objetivo específico 2, reintegrar a la comunidad muisca a los territorios que milenariamente han habitado. Ya hemos hablado que el proyecto tiene unos tiempos, unos contextos limitados. Y si uno deja reintegrar, es una palabra muy grande, ¿sí? Es muy, muy grande, eh, que seguramente algunos proyectos, si ustedes ya nos han dicho, lo vienen haciendo, pero es un ejercicio permanente, constante, que va a significar más tiempo. Pero en un proyecto puede ser muy difícil que un verbo tan grande como reintegrar a la comunidad lo podamos lograr, sobre todo si son proyectos de 6, 8 meses, que es un poco la idea también, o la recomendación que nosotros le hacemos, de que puedan empezar con unos proyectos pequeños que les permitan darse cuenta de la dinámica, aprender en el proceso, equivocarse, que también hace parte de este aprendizaje, tomar acciones de mejora. Entonces, revisar, en vez de reintegrar, puede que sean aportar a la reintegración, o cosas que habíamos hablado, y ya en un ratico Sara también nos va a presentar en una diapositiva. Puede que incluso antes de reintegrar hay mucha gente que desconoce que ese territorio era parte de Muisca, gente de la misma comunidad. Entonces, una acción que puede ser mucho más aterrizar el proyecto, que puede ser mucho más alcanzable, es dar a conocer la relación que tiene milenarmente la cultura, la población muisca con el territorio, para que de esa manera se está contribuyendo a una reintegración, pero es algo que sí podemos hacer en 6 meses con un proyecto muy chiquito. Entonces, siempre tener ese tercero en cuenta, estar pensándonos que el alcance de esas acciones que nos propongamos estén en nuestras capacidades como grupo gestor, dentro de los tiempos también que nos hemos propuesto el proyecto, y pues la magnitud del problema, que no es algo menor. Entonces, ahora nos va a explicar sobre ese primer tip, cómo revisar este objetivo general de ejemplo para que ustedes también lo apliquen al suyo.
Sí, entonces, bueno, como lo estábamos viendo ahorita en el árbol de problemas, en el árbol de objetivos, el que había quedado es este, recuperar espacios en la localidad de Suba para la participación activa de la Guardia Muisca. Y aunque en principio parece que está muy completo y el de abajo se ve muchísimo más grande, es importante que todos esos elementos queden claros porque eso va a facilitar el diálogo con personas que se empiezan a integrar al proceso y también cuando nos vamos a presentar a convocatorias. Entonces, como decíamos, están, digamos que estas 5 preguntas orientadoras que deberían ser las que están presentes siempre en el objetivo general. Entonces, tenemos la primera que es el qué. ¿Qué se va a hacer? Pues recuperar el espacio en la localidad de Suba. Pero bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, aquí ya está planteado. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es a partir de acciones de limpieza y de siembra. Podrían ser muchísimas otras cosas, podría ser avistamiento, podrían ser cuentos, pero vamos a elegir estas dos, que son limpieza y siembra. ¿En dónde lo vamos a hacer? Escogemos unos espacios específicos. Entonces acá estamos diciendo que son espacios abiertos. Ya estamos otra vez acotando, cada vez acotamos más. ¿Con quiénes los vamos a hacer? Entonces aquí también empezamos a mencionar a qué población está dirigido esto, si está dirigido a las demás personas de la localidad que no son parte de la comunidad o si está dirigido solamente a niños, a quiénes. Entonces, acá específicamente vamos a decir que es para la guardia y además para los sabedores de la comunidad muisca. Y esto, como ustedes se pueden dar cuenta, también responde a muchas de las cosas que sacamos de ese árbol de objetivos. Por ejemplo, decíamos uno que se estaba perdiendo los bastiones de la cultura muisca. Entonces, por eso identificamos que uno de los actores que deben ser importantes para este proceso, pues tienen que ser los sabedores. Entonces, todo esto se empieza a conectar y le da un hilo conductor para que este objetivo general tenga esos elementos que empezamos a identificar como importantes tanto en las causas como en las consecuencias de nuestro problema. Finalmente, el para qué es como eso que queda de fondo, eso que está, digamos que en lo profundo, que seguramente no vamos a alcanzar, como dice David, en 6, 8 meses, pero que es la mirada, la proyección que tenemos sobre lo que vamos a hacer. En este caso, es fortalecer la participación activa de los cabildantes en el territorio originario. Entonces, si logramos que todas estas preguntas tengan respuestas sobre el objetivo general, va a ser, digamos que más fácil después cuando empecemos a desglosar esto en las actividades y en lo que se viene más adelante. Entonces, ahí está la comparación. Con esto, pues pueden revisar el objetivo que plantearon y ver qué de estas cositas le hacen falta y cómo las organiza. No tienen que llevar siempre este mismo orden de primero el qué, luego el cómo, luego el dónde, sino que ya en la redacción ustedes se van dando cuenta cómo funciona mejor esa redacción. Por otro lado, como decía David, una cosa muy importante es lograr tener ese verbo, esa primera palabra que viene siendo la acción, que represente, ¿verdad?, lo que vamos a hacer y lo que está en nuestras capacidades hacer. Esta tablita que ustedes ven acá es una estructura, digamos que planteada por un señor que se llama Bloom, y lo que permite es hacer, digamos que una jerarquización de la complejidad del objetivo que estamos teniendo. Entonces, en rojo vamos a encontrar los verbos que tienen menor complejidad, digamos que son más fáciles de conseguir, más rápidos de conseguir, o más bien objetivos a corto plazo. Y a medida que va avanzando hacia la parte derecha, vamos viendo objetivos que son cada vez más complejos, o sea, que en su proceso necesitan más procesos intermedios para que se logren cumplir. Entonces, claro, para que yo pueda crear algo, tengo que saber de qué estoy hablando, tengo que comprenderlo muy bien, tengo que practicar cosas con él, tengo que hacer un análisis, tengo que hacer evaluaciones para poder llegar a la creación. Más o menos ese es como el orden lógico que se propone en esta tabla. Entonces, lo que ustedes pueden encontrar acá, digamos que tiene muchas herramientas y entre esos pues son las palabras claves que más identifican esos procesos. Entonces, cuando vamos a plantear un objetivo general, primero decimos eso, como bueno, ¿hasta qué punto podemos llegar en estos de estos 6 a 8 meses? Podemos llegar hasta aplicar algo que vemos que es importante para la comunidad o solamente vamos a comprender, a lograr que la gente comprenda la importancia que tiene la cultura. Entonces, primero identificamos eso, dónde nos vamos a parar, hasta dónde vamos a llegar. Y los objetivos específicos que se construyen de una forma muy similar a la estructura que acabamos de ver, con el qué, con el cómo, con el dónde y con el con quiénes, lo que van a tener es una estructura un poco menos compleja. Son como esos pasos. Si yo digo que voy a llegar hasta aplicar, que mi objetivo va a ser aplicar algún tipo de herramienta o aplicar algún tipo de metodología, entonces ya sé que para llegar allá, entonces mis objetivos específicos tienen que ir hacia recordar y hasta comprender. Y vamos a intentar utilizar los verbos que están en esas categorías para construir nuestros objetivos específicos.
Ustedes tienen libertad de hacerlo como quieran, de pronto hay cosas que ustedes dicen, de pronto esta palabra, a pesar de que no está acá, no sirve, y está en su completa libertad. Eso solamente son como unas guías que les va a permitir como saber cuáles son esos objetivos que de pronto, esas palabras que representan mejor lo que ustedes quieren hacer. Y nunca olvidar eso, nunca olvidar que podemos tener unas ideas muy grandes, unos proyectos muy grandes, pero también tenemos unas limitaciones y está bien comprenderlas para poder saber hasta qué punto vamos a llegar. Entonces, bueno, listo. David, ¿quieres explicar este? Sí, entonces la idea es que nosotros nos saltamos, y ustedes vieron ahí en el objetivo general, el cómo, o sea, cómo es una pregunta muy importante, cómo ya sé el problema y ya sé que quiero, ya sé que tengo una pérdida de espacios en la localidad para que la Guardia Muisca actúe y ya sé que los quiero recuperar, pero ahora es el cómo, ¿no? Y el cómo siempre nos pone la pregunta de qué acciones vamos a tomar y a empezar a darle como un detalle, cómo lo puedo recuperar. Entonces hemos creado esta imagen, esta tabla, y la idea es que lo hagan a manera de trabajo como autónomo, que se tomen un tiempo y también terminando ya este video pueden volver a revisar un poco lo de los objetivos, tomarse el tiempo que ustedes consideren necesario también para que esté bien afinado. Y una vez ustedes sientan que ya con esos tips que Sara nos entregó, pues en la columna de objetivo específico van a pegar cada uno de sus objetivos específicos, es decir, esas acciones grandes que ustedes dijeron que transforman las causas del problema y que van a producir los resultados esperados, traerlos ahí a esa primera fila y pensarse a partir de la primera columna, perdón, pensarse a partir de la tercera columna qué cosas puedo hacer que estén en línea con eso. Eh, y la segunda, de qué manera yo mido eso que quiero hacer. Si esto suena muy abstracto, vamos a la siguiente, Sara, y lo vamos a ver con el ejemplo de esto que veníamos construyendo. Entonces, si el objetivo, digamos, que habíamos dejado era el de contribuir a la reapropiación del territorio natural y ancestral que ha sido reemplazado por las construcciones y dinámicas de la sociedad mayoritaria, uno dice, bueno, ¿yo cómo puedo contribuir? Puede que uno diga, no, pues derrumbando todas las casas y se vuelve un solo bosque y reforestamos, pero pues en un proyecto de este alcance, pues es difícil. Ahí también en la parte de arriba, que no se me olvide, pensar en un periodo de 6 a 8 meses de ejecución. Es un proyecto como más corto, es un proyecto que puede tener como unos recursos más limitados. En la siguiente sesión, en la número 3, vamos a estar hablando del presupuesto, pero pensémoslo también con ese primer recurso limitado, que es el más importante, siento yo, que es el tiempo. Entonces uno puede decir, bueno, o sea, qué es lo que hemos venido haciendo como guardia? Ah, bueno, jornadas de limpia, preparación y siembra en los territorios. También cuando hemos pensado un poco este taller es para que ustedes no se inventen y la invitación es esa, no se inventen, digamos, problemas o cosas adicionales, sino que esos problemas que ustedes ya han venido tratando eh, durante este ejercicio y que nosotros nos pudimos dar cuenta, es cómo también entenderlos a la luz de esta herramienta de formulación de proyectos para que puedan ustedes generar también unos recursos adicionales que les permitan seguir haciéndolo. Entonces, como actividades, digamos, jornadas de limpia, preparación y siembra en territorios, entonces, muy chévere, pero también denle un alcance, o sea, ¿qué tantas sienten ustedes eh, qué tantas intervenciones sienten ustedes que ya puede dar una cuenta de ese verbo que ustedes tienen ahí, contribuir a la reapropiación del territorio natural y ancestral? Entonces, un indicador es iniciar un ejercicio de reapropiación en 5 espacios físicos de la localidad de Suba con miembros de la Guardia Indígena y de la comunidad muisca mediante las jornadas de limpieza, preparación y siembra. El ejercicio que hicimos y que revisamos con Sara de los objetivos podrían aplicarlo a esto. Seguramente aquí nos faltan afinar algunas cosas, porque eso se trata. Entonces, preguntarnos si en ese indicador está el qué, si está el cómo. Ya ahí nos empiezan a aparecer cosas que son también importantes, si es el cuándo. Por ahora, como lo estamos formulando, simplemente como para hacer como una maqueta general y ya el cuándo se vuelve también un tema de si una convocatoria me sale a final de diciembre, pues el cuándo tendrá que ver con el próximo año y eso se puede, digamos, cambiar, pero que las que teníamos en el dónde, el cómo, el cuántos, es muy importante que sea cuantificable, porque de alguna manera esto es lo que ustedes van a poder decirle a una entidad financiera, mire, o sea, queremos hacer unas jornadas de limpia. Ah, bueno, ¿cuántas?
No, nos podemos comprometer a 5 y con 5 sentimos sobre todo que ya se está empezando a cumplir ese objetivo específico. Es ese, como digamos, el nivel de coherencia que siempre estamos buscando. Si digamos nuestro verbo fuera como hacer un reconocimiento, pues entonces en vez de la actividad de una jornada de limpia tendríamos que hacer como unas jornadas de unos recorridos, por ejemplo. Que nosotros en este caso, aquí todavía tenemos el objetivo específico de reintegrar, que sigue siendo ese verbo duro que hablamos, pero pensamos que puede ser que el reconocimiento de esos espacios es el primer paso, como nos explicaba Sara, esas líneas de verbos de cosas que se vuelven más complejas. El primer paso sí sería reconocer los territorios, y para reconocer pues podemos hacer recorridos. ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿Cómo? De esa manera construimos la columna de los indicadores. Entonces, esperamos pues que con esta información ustedes también se puedan tomar el tiempo, lo sigan trabajando siempre de manera pues colectiva, que logren ahí cómo conciliar, negociar acciones. Seguramente hay muchas ideas que surgen. Por ahora elijamos solo una actividad, una sola por cada objetivo. Ya nos vamos a dar cuenta que el solo pensarnos una actividad empieza a demandar una serie de subactividades en la sesión 2. No sé si tú tengas algo más para decir, Sara, pero yo con esto los invito No, a... es recordar, actividad puntual, llenar este cuadrito que les proponemos acá con una actividad por objetivo específico y un indicador por cada una de esas actividades. Y recordar eso, el indicador es lo que me va a decir cuando ya terminé la actividad, ¿sí? Entonces, si yo digo hacer jornadas de limpieza, entonces puedo hacer 5, puedo hacer 10, ¿cuándo voy a acabar? Pues cuando haga 5 ya acabé. Ese es, digamos, que lo que nos permite el indicador, saber cuándo ya terminó esa actividad y cuándo entonces, por tanto, cumplió ese objetivo.